bienvenidos a una edición más de La Semana en Enlace. Como siempre, Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, pues muy contentos de compartir con ustedes lo más destacado que ha ocurrido a lo largo de la semana. Así es, bienvenidos a esta nueva edición de Enlace en la Semana. Y bueno, ahora, ¿qué te parece si abrimos con un tema que pues ha generado muchas opiniones en esta semana, que ha sido lo que sorpresivamente anunció Donald Trump respecto a la situación migratoria y la relación entre México y ese país, precisamente a raíz de la crisis migratoria que se vive allá en los Estados Unidos? Efectivamente, como bien dices, fue una absoluta y total sorpresa lo que se dio pues este jueves pasado por parte del gobierno de Donald Trump, que muy a su estilo, a través de su cuenta de Twitter, ¿verdad? Ese jueves por la tarde-noche anunció que pues estaba imponiendo aranceles del 5% a todos los productos mexicanos que entraran en territorio estadounidense. Y bueno, sí fue una sorpresa porque, como si bien recordarán todos ustedes, pues la semana anterior el canciller mexicano Marcelo Ebrard apenas había llegado con lo que era, y lo comentamos con ustedes, el plan para el desarrollo México-Centroamericano. La idea era, por supuesto, evitar esa cantidad de migración centroamericana que estaba pasando por nuestro país hacia Estados Unidos. Y de repente, al parecer, todo iba muy bien, había sido recibido bien, se iba a comentar, por supuesto, a considerar, ya se había trabajado en ello, y de repente, jueves por la tarde, arancel, pero no solo de 5%, estamos iniciando 5% el 10 de junio, ¿verdad? Así es, y bueno, y según Donald Trump, cada que va pasando mes, se va a ir aumentando 5% hasta llegar al 25%, como él dice, que en dado caso de que México no haga algo que a su consideración sea suficiente para tomarlo en cuenta como una acción verdadera en contra de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Según Donald Trump, pues lo que está diciendo es de que México no está haciendo lo suficiente para detener el flujo migratorio que llega a sus fronteras pidiendo asilo, y ellos consideran que pues mediante estas presiones económicas México va a tener que hacer algo al respecto para evitar que precisamente los productos de comercialización que manda México a Estados Unidos pues alcancen hasta el 25% de aranceles. Vamos a empezar el 1 de julio, según dice Donald Trump, con el 5%, no, y así va a ir subiendo. 1 de julio, 10 de julio, perdón, ¿sí? 5%, 1 de julio, 10%. Exactamente. Y así hasta llegar al 25%. Esta situación, pues definitivamente es algo que, como ya habíamos visto anteriormente en los programas anteriores, ya se veía venir. Finalmente Donald Trump ya había dicho que iba a hacer algo espectacular para resolver el problema migratorio que tienen en las fronteras. Sin lugar a dudas, esto, si bien Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha dicho que va a tener más cautela al momento de qué va a hacer pues, respecto a esta situación, lo que sí, por lo mientras, está apostando por el diálogo con su contraparte, con el gobierno de Estados Unidos, y precisamente por eso va a enviar a lo que es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a Washington este miércoles que viene. Exacto. Para platicar respecto a qué solución se puede llegar para no llegar a este 5% inicial que definitivamente afectaría la economía de México y también la de los Estados Unidos. Efectivamente tienes razón, sería una grave afectación para la economía de México, también para las compañías estadounidenses. Tan lo sería que al día siguiente que se dio este anuncio, pues la bolsa de Wall Street se desplomó, ¿verdad? Precisamente porque va a impactar el comercio más grande que existe en el mundo. Lo tiene Estados Unidos y México, es el intercambio comercial más grande que existe. Entonces, bueno, comercialmente hablando es un impacto tremendo. El peso también empezó a depreciarse. Y como bien comenta Roberto, pues nuestro canciller este próximo miércoles se va a reunir. Ya Marcelo Ebrard había considerado o había dicho que consideraba totalmente injusta esta medida por parte de Donald Trump, porque, bueno, el canciller dice que México no tiene la culpa del flujo migratorio tan espectacular que ha venido desde Centroamérica, y tampoco tiene la culpa de la cantidad de estupefacientes, drogas y demás sustancias psicotrópicas que se consumen en Estados Unidos. Porque independientemente de que en el tweet
Donald Trump centra, ¿verdad?, lo que es el tema de la migración y dice que es una emergencia y dice que es una amenaza para Estados Unidos y que México tiene la capacidad de detener a esa gente, de no permitirles utilizar su territorio en tránsito para llegar a Estados Unidos. También dice que México tiene que detener el flujo del narcotráfico que cruza, ¿verdad?, por el territorio mexicano hacia Estados Unidos. Y no solo eso, ahora también lo que quiere es, con estos aranceles, facilitar el regreso de compañías estadounidenses a su país, porque imagínense si las armadoras de coches van a pagar 25% en un arancel en un coche que estén importando a Estados Unidos. Entonces la idea también es esa, favorecer el comercio interno y llevarse las compañías que México tiene aquí, como armadoras, automotrices, etcétera, a establecerse en Estados Unidos, que no sé si va a pasar. Bueno, y así como lo comentas, que es como lo viene diciendo Donald Trump, pues suena muy bien, suena una buena estrategia para Estados Unidos. Sin embargo, lo que no está considerando Donald Trump es que muchos de esos productos, en este caso los vehículos que se fabrican en México, no se van a vender a Estados Unidos, se quedan en venta en México, Centroamérica y Sudamérica. Es decir, si se va o no se va el producto a otro país, si sus vehículos llegan a tener un 25 más del costo original que tienen, definitivamente dudo mucho que en el país crezca el consumo de esos productos. Al contrario, se van a ir disminuyendo y es ahí donde precisamente los analistas estadounidenses están prendiendo los focos rojos porque dicen que sí le afecta a la economía de Estados Unidos y que no solamente va a afectar a México, sino que va a afectar también el comercio en el lado de la frontera. Y sobre todo también están diciendo que pues estas situaciones a largo plazo puede generar una guerra comercial como tal, que definitivamente dejarían una profunda crisis a toda la línea fronteriza, una de las más grandes del mundo, en donde se comercializa ni más ni menos que casi el 70% de los productos que fabrican los estadounidenses cruzan esa frontera, claro, ya sea hacia México o hacia mercados que están abajo, hacia el sur de su frontera. Sí, efectivamente, como bien dice Roberto, la situación va a ser de un impacto muy importante en ambas economías. Pero hay una situación que después del tweet de Donald Trump, la Casa Blanca emitió un comunicado explicando ya perfectamente cómo se iba a estar aplicando todo lo que ya les explicamos, de acuerdo a los aranceles, a los meses, etcétera. Pero lo que verdaderamente llama la atención es la política como de imposición, como de decisión de qué es lo que México tiene que hacer, porque dicen que si México lleva adelante las medidas previamente decididas por Estados Unidos, ¿verdad?, entonces esos aranceles van a dejar de aplicarse en el momento en que ellos consideren adecuado. La situación va a ser difícil en esa reunión con Marcelo Ebrard y con, sus contrapartes. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo la reunión desde el mismo viernes porque salieron, creo que ese mismo jueves por la noche o viernes de madrugada salieron para hablar con las autoridades allá en Estados Unidos, algo que muchos mexicanos tampoco les gustó. Sí, ahora pasemos rápidamente a hablar de las reacciones en México, ¿no? Sí, bueno, antes de eso tenemos que analizar cuáles son los principales escenarios que puede pasar. Primero que nada, finalmente México no va a poder resolver ese problema si no aplica un control real de la frontera sur. Eso debió de haber sido desde el principio. Nosotros habíamos comentado y muchos críticos del gobierno de López Obrador había dicho que efectivamente está bien que México sea un país de puertas abiertas, sin embargo, no por eso puede entrar la gente de esa manera como ha entrado. Segundo, esta situación se veía venir. Precisamente México debió de actuar en su tiempo porque sabíamos que era una oleada migratoria provocada, no espontánea como se cree, y eso es algo que no deben de olvidar. Estas olas migratorias fue precisamente orquestadas por Donald Trump, precisamente para tener control político de lo que está sucediendo en estos días, para llevar agua a su molino con miras a su reelección. Es algo que López Obrador cayó redondo, no pudieron prevenir y debieron de haber cerrado esa frontera. No cerrado a decir de que nadie pasa, claro, pero sí decir, a ver, ¿quién te manda? ¿De dónde vienes? ¿Provienes? Y de todas maneras ya se sabe, los periodistas sabían de antemano quiénes estaban organizando ese tipo de migraciones. Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Lo que sí es cierto es que mucha responsabilidad de eso tienen los gobiernos de El Salvador y Honduras,
¿Por qué? Porque ellos sabían cuando se estaban organizando y no hicieron nada. Ahora México lo que tiene que hacer finalmente es cerrar esa frontera para dejar entrar a las personas solamente con lo que ellos quieran, con el uso de la fuerza, incluso militar, para que no pase lo que está pasando ahora, que tumban la puerta y entran todos como quieren. Sí. Eso, si realmente quiere, como dice López Obrador, trabajar para los mexicanos, porque lo que viene no va a ser fácil para nosotros. O sea, finalmente es algo que va a encarecer la economía, que de por sí en México ya está apretada con todos estos recortes presupuestales que se han hecho. Imagínense todavía cargando con una elevación de precios, porque eso es lo que va a conllevar este tipo de aranceles. Entonces, pues la situación de México no se ve nada bien. Efectivamente, en ese sentido tienes razón. Se durmieron y ahora van a tener, aunque en meses pasados estuvieron tratando de poner una política migratoria un poquito más proactiva, detuvieron bastantes caravanas, regresaron, repatriaron inmigrantes cubanos, centroamericanos, etcétera, pero no es suficiente, porque según los funcionarios que tienen que ver con aduanas, con seguridad nacional en Estados Unidos, dicen que tienen en la frontera 80,000 personas y tienen una crisis humanitaria espantosa y que eso no puede continuar. Y además, por otro lado, Donald Trump dice que el 90% del narcotráfico que entra a Estados Unidos entra por parte de México. En ese sentido, Estados Unidos tampoco hace nada. Aquí nosotros no vemos que allí se haga nada. México tiene más de... ¿cuántos muertos en esta guerra contra el narcotráfico? Ya van más de 20,000 en este año. Solo en este año, sí. Es decir, hemos puesto miles y miles de muertos en esta guerra espantosa contra el narcotráfico, porque de aquel lado de la frontera hay una demanda. Si no existiera esa demanda, no existiría la oferta y ese trasiego de droga que pasa de un lado a otro. Ahora, ¿cómo pasa? De aquel lado también hay corrupción. De aquel lado también hay autoridades que les permiten a los cárteles de la droga pasar. O sea, ¿cómo pasan? Sí, pasan por el territorio mexicano, pero de alguna manera lo atraviesan. ¿Y qué hacen de aquel lado? Entonces, no solo es responsabilidad de México, lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy lamentable. Aquí también estamos luchando contra ese flagelo, pero el que se nos eche a nosotros la única responsabilidad y se nos cargue esta medida económica, yo por lo menos personalmente y prácticamente el Congreso, senadores y todos los partidos que se han unido al presidente, todos sentimos que es verdaderamente injusto. Y incluso López Obrador se lo dijo en su carta, ¿no? Y aparte es una mala estrategia que está haciendo ahorita Relaciones Exteriores, porque este problema migratorio ya debería de estar en manos de la ONU. Exacto. La ONU debería de estar ya metiendo mano, porque esto no es de uso humanitario, como les estoy diciendo. Si fuera de uso humanitario, o sea, Donald Trump está haciendo toda una estrategia para manipular no solamente gobiernos, voluntades y demás, sino llevar agua a su molino para las elecciones, como vengo diciendo. ¿Por qué no meter a la ONU? Porque la ONU investigaría perfectamente bien cómo está esto de las crisis humanitarias. Y como dices, en Estados Unidos entra la droga. Es mentira que entre solamente por la frontera. El puerto, los puertos, sobre todo el de Los Ángeles. Exacto. Y más arriba en Washington, o sea, en lo que es los principales puertos de Estados Unidos están inundados de drogas. Eso es mentira que pasen solamente por la frontera. Segundo, también el consumo de los migrantes que llegan a Estados Unidos finalmente es algo que ellos deben de controlar. Si les están llegando a sus puertas, pues si no los van a recibir o si creen que no los pueden atender, que les den una fichita y que los regresen a su país. Exacto, y que esperen en su país. Eso no es obligación de México, no. Salvo que la ONU así lo acordara. Es decir, para eso hay tratados internacionales y López Obrador debe de recurrir a esos tratados internacionales precisamente para que a través de eso, si no hay un acuerdo, vaya a la Organización Mundial de Comercio y levante una denuncia en contra de las políticas de Donald Trump, porque a final de cuentas violan todos los reglamentos internacionales de comercio, ya que chantajea al comercio de estos dos países mediante un supuesto. Y cuando es algo que tampoco tiene que ver directamente con situaciones comerciales. Se supone que un país puede poner aranceles a otro cuando se ve agraviada en cuestiones comerciales, es decir, que México metiera contrabando o que subiera deliberadamente precios de productos, nunca por situaciones sociales. Eso no está en las cosas exteriores, y yo creo que eso es lo que deben de argumentar y por donde tiene que ir el gobierno de México, ir ya a los organismos internacionales para que se resuelva. Pues vamos a estar muy pendientes de esta situación, que se
se resuelve en Washington, por supuesto lo vamos a compartir con ustedes en la siguiente edición de Enlace en la semana. Y bueno, pues ya pasamos, ¿qué te parece? Hacia otro tema, un tema nacional que también es preocupante, de la situación que se ha dado con todas estas pesquisas que surgieron esta semana en contra de funcionarios ya de primer nivel. Ahora estamos hablando de Pemex y de lo que pasó en Altos Hornos en México. De México, sí. Efectivamente es pues fue una bomba, otra bomba que cimbró totalmente la clase política de México, básicamente dirigida a exfuncionarios, ¿verdad? O sea, funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, la administración priista que, pues según gobierno, la considera como que la administración más corrupta que ha existido en nuestro país. Pero, en fin, esta semana, aquí los mexicanos nos encontramos con eso, con que un juez liberó una orden para arrestar a Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos, y también a uno de los altos funcionarios de los Altos Hornos de México, ¿verdad? Presuntamente por varias cosas, presuntamente por tener nexos con la pues ya muy perseguida y verdaderamente, o sea, ya no queda nada escondido bajo la luz del sol sobre la corrupción de la empresa Odebrecht. Es decir, al parecer Odebrecht tenía o tuvo nexos y lazos muy importantes con Emilio Lozoya a través de una empresa filial, entonces se movieron miles de millones en México y presuntamente Odebrecht también dio dinero para lo que fuera la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, aparte de eso, se le investiga, según la unidad de inteligencia financiera, se le investiga a Emilio Lozoya Austin defraudación fiscal, y precisamente por ello le congelaron las cuentas a él y a 13 personas más de su familia y también de personas de Altos Hornos, ¿no? Así es, de Alfonso Ancira, que era uno de los principales líderes de Altos Hornos de México, y quien precisamente ya a raíz de todo esto se le liberaron órdenes de aprehensión a persona de Altos Hornos de México. Se supone fue capturado allá en España. En España, claro. Sin embargo, Alonso Ancira. Uh-huh. Sin embargo, él pidió no ser extraditado a México, sino que a final de cuentas, pues si hay algo que tiene que seguir la justicia, que lo hagan desde allá en España. Y eso, pues finalmente, pues es una estrategia legal, precisamente para incluso poder evadir hasta la cárcel, al menos que pues se arme bien ese tipo de lo que sería la investigación, claro. Porque está no solamente lo que dices de forma en cómo desviaron y defraudaron a Hacienda, uh-huh, que es una de las cosas más importantes, sino que también se está hablando incluso de lavado de dinero. Exacto. Es algo que es muy grave y que también ha estado alrededor de toda esa investigación de esta empresa Odebrecht, que a final de cuentas, pues como habíamos dicho en otros programas, en México no había pasado nada, no, como que no sucedía nada, y sin embargo ahora pues sí ya ha empezado a haber reacciones, uh-huh, y como vemos no es diferente a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Que efectivamente han llegado a involucrarse gente de primer nivel, sí, incluso aquí ya se habla, incluso la gente de la defensa de Lozoya estaba diciendo que pues si hay que llegar a las últimas consecuencias para ver la verdad, pues la tenían que llegar. Y claro, que ellos no estaban dispuestos a mover lo que tenga que ser necesario para estas investigaciones. Y eso, pues de alguna otra manera, pues ya señalan al expresidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, efectivamente. Según el director de lo que es la unidad de inteligencia financiera, señala que los sobornos a Emilio Lozoya por parte de Odebrecht llegan hasta los 14 millones de dólares, ¿no? Independientemente, pues, para lo que era el otorgamiento de obras y de muchísimas cosas. Esta empresa de Odebrecht, a través de muchas filiales en México, movió muchísimo dinero en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y como dijera Santiago Nieto, quien es el director de la unidad de inteligencia financiera, durante la época o el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que se hacía era proteger a capa y espada a los funcionarios de alto nivel como Emilio Lozoya. Entonces, precisamente por eso, cuando pues este señor intentó hacer algo y destapar algo,
pues lo cesaron. Recordarás que lo quitaron del cargo, ¿no? Durante la época de, Peña Nieto. Entonces, ahora el abogado, por ejemplo, de Emilio Lozoya, dice que se trata de una venganza, ¿no? Que se trata de una venganza, que esto es algo que, porque parece que ya ha habido enfrentamientos entre que es el Santiago Nieto y Emilio Lozoya con anticipación. Se han acusado mutuamente, hay demandas, etcétera. Entonces, pues, el abogado, como bien dices, pues dijo, y lo dijo muy claramente a los medios de comunicación mexicanos, pues sí, Emilio Lozoya sí hizo lo que hizo, si verdaderamente lo hizo, no lo hizo solo, porque no se mandaba solo. Entonces esto sí ya nos está moviendo y nos está llevando a, pues, ¿quién era? El ejecutivo, ¿verdad? El hombre más poderoso de México, Enrique Peña Nieto, y también su segundo, Luis Videgaray. Así es, bueno, esto vamos a seguir siguiendo esta información porque finalmente es una cuestión delicada y como en otros países lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en otros países, pues finalmente han ido avanzando esas investigaciones y que han visto que Odebrecht finalmente fue una empresa que corrompió todo lo que es América Latina y pues México pues está siendo parte de estas investigaciones. Esperemos que se resuelva de la mejor manera porque finalmente también puede generar una pequeña crisis, digamos, política en lo que está sucediendo en este periodo de gobierno de López Obrador. Efectivamente, pues bueno, como esto va a dar para más, ¿verdad? Esto apenas es una cosa que inicia, vamos a comentarlo con ustedes en próximas semanas. Y si te parece, rápidamente damos un vistazo somero a lo que es el ámbito internacional. Nos vamos rápidamente con la renuncia del fiscal Robert Mueller, a lo que es el Departamento de Estado. Renunció y cerró lo que era la oficina de la investigación de la trama rusa. Esta renuncia pues la hizo esta semana que estamos terminando y muy interesante porque el fiscal especial no dijo mucho, no habló mucho de lo que es la investigación en sí como tal, pero volvió de nuevo a no exonerar a el señor Donald Trump, ¿no? De hecho, dijo contestándole a la prensa sobre si Donald Trump obstruyó o no obstruyó la justicia, dijo muy claro: si hubiésemos confiado que el presidente no hubiera cometido un crimen, lo hubiéramos dicho. No lo hicimos. Entonces, está muy claro, y pues de ahí también se quieren agarrar a los demócratas. Sí, finalmente Mueller dijo que no acusó directamente al presidente Donald Trump porque él no era la persona indicada para hacerlo, que finalmente quienes tienen que decir ese tipo de situaciones pues es un juzgado, ¿no? A final de cuentas, o a las personas competentes. Finalmente él, como una persona de la investigación, lo único que iba a hacer es aportar todos los elementos y las personas adecuadas eran las que tendrían que decir en un momento dado si hubo o no obstrucción de la justicia, que es lo que ahorita pues finalmente con esta declaración que dice que ya no va a dar más, pero por lo menos aquí ya prácticamente dijo que sí, que no, pero sí. Pasó. Pero o sea, a final de cuentas lo dijo de una manera muy pensada, pero sí dejó, por supuesto, claro de que Donald Trump podría estar inmiscuido en la obstrucción de la justicia en el caso de la trama rusa. Efectivamente, sí dijo que no había habido conspiración ni por parte de Trump ni por parte de su equipo con los rusos durante la elección de 2016, pero en cuanto a la obstrucción de la justicia, esta frase fue lo que dijo y no dijo nada más. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que se callan, ¿verdad? Que es como que una reafirmación de lo que ya se sabe. Así es que bueno, de esto vamos a continuar hablando. Seguramente Donald Trump dijo que el asunto estaba cerrado, que había sido una cacería de brujas y que pasáramos a otro. Así es, y bueno, pues pasando precisamente a otro tema, pues ahora hablamos que damos continuidad de esta situación de la crisis que está en el Pérsico entre Irán y lo que es Estados Unidos por la situación de el bloqueo comercial que tiene y que en todos los ángulos que tiene Estados Unidos sobre Irán y que finalmente pues sigue avanzando. Ahora en esta semana Donald Trump quizá bajó un poco el tono poquito más el tono en esta situación y de alguna otra manera abre la puerta para que haya diálogo entre el gobierno de Irán y lo que son los Estados Unidos. Sin embargo, Irán respondió diciendo que pues seguirán en lo mismo, que para ellos pues están agotadas esas situaciones, que mientras no se
vean que realmente haya algo que les alivie a su economía y a la situación en la que viven, pues ellos no están dispuestos a dialogar con Estados Unidos, sí con la Comunidad Europea, sí de mantenerse en un momento dado, ver qué se puede alcanzar para rescatar este acuerdo del 2015. Sin embargo, pues se ve difícil con este tipo de declaraciones. ¿Sí? Efectivamente, además, como que Donald Trump y su asesor de seguridad nacional como que no se ponen de acuerdo. Aquí cada quien tiene su discurso. Por su parte, esto que bien dices, lo dijo Donald Trump en su visita a Japón, ¿no? Que no, pues que lo que no quieren es armas nucleares en Irán. Y que aparte de eso, con mucho gusto se pueden sentar a dialogar, ¿verdad? Y que no buscan un cambio de régimen, que de ninguna manera, que cree que todo va a salir muy bien, en un optimismo, pues que yo creo muy estadounidense, del que no comprende otras culturas y no comprende la reacción de otros pueblos, ¿no? Y por su parte, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, ese sí dice que no es cierto, que los iraníes sí se ve que no han abandonado su idea de construir armas nucleares, que eso está absolutamente claro, y que además pues ya casi les está echando la culpa, ¿verdad?, de esos actos de sabotaje que se llevaron a cabo en unos 3-4 barcos petroleros allá por Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera. Ya también les está echando la culpa a los iraníes, quienes dijeron que no tienen nada que ver. Entonces son como dos discursos diferentes, contradictorios. No se sabe aquí ya a quién creerle. Lo que sí, como bien dices, Irán se niega a negociar y pues vamos a ver entonces qué sucede en las próximas semanas en este sentido. Sí, sobre todo porque Irán, pues lo que dice, ¿no? O sea, nosotros seguimos respetando el pacto, aunque ya aumentaron su producción, pero no están pasando los límites. De hecho, la ONU respalda esa situación. Ellos en su informe dijeron que efectivamente lo que es Irán no ha violado el acuerdo del 2015 todavía. Sin embargo, pues ellos siguen en la línea que dicen que si no tienen respuesta para el mes de julio, pues empezarán a hacer su producción de manera libre. También, por otro lado, pues en el viaje que hizo Donald Trump allá a Japón, pues Shinzo Abe, el primer ministro de allá, se pronunció por querer cooperar como mediador en esta situación, en la situación que está sucediendo en Irán, y de hecho piensa viajar la próxima semana para reunirse con sus contrapartes allá en Irán, para precisamente ver de qué manera pueden avanzar en ese tema. Lo que sí es un hecho es de que, como dicen, no se ha presentado, Estados Unidos no ha cambiado su forma de hacer política, que lo ha metido en ese tipo de atolladeros. ¿Por qué? Porque inflige sanciones sin presentar pruebas contundentes y reales de lo que está pasando. Sino él se queja a Estados Unidos de que los demás hacen cosas unilaterales y él es el principal gobierno que ha hecho cuestiones unilaterales, y es precisamente por eso que ahora Irán se niega a tener diálogo con Estados Unidos de una manera directa. Tiene que ser ahora mediante la Comunidad Europea o los organismos internacionales. Efectivamente, bueno, pues vamos a ver entonces, su presidente se niega totalmente al diálogo. Tenemos hasta el 7 de julio, eso tienen los europeos, para poder llegar a una especie de arreglo y de desbloqueo de lo que es su sistema financiero y su sistema petrolero, porque Estados Unidos lo tiene completamente bloqueado, ¿no? Entonces, tienen hasta el 7 de julio para poder arreglar esta situación, porque si no, pues entonces iban a empezar a la producción de mayor uranio enriquecido, agua pesada, etcétera, etcétera. Y John Bolton, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos después del 7 de julio si esta situación no se soluciona? No declinó dar declaraciones. No dijo qué es lo que va a hacer Estados Unidos, si va a tomar alguna medida, pero pues sería de esperarse que Estados Unidos tomara medidas. Pero esperemos que a través de lo que es la participación de Shinzo Abe y de la comunidad europea, de la Unión Europea, esta situación se pueda solucionar pues pronto. Así es, bueno, vamos a estar pendientes, y bueno, es así como llegamos a la parte final de este resumen semanal. Bueno, pues y como siempre queremos saber qué es lo que opinan. Ojalá nos escriban, nos hagan saber sus opiniones y los temas que les gustaría que tratáramos. Con gusto lo hacemos. Pues que tengan una excelente semana, pásenla muy bien y los vemos aquí en la próxima edición de la Semana de Enlace.